aquí vamos a nuestra danza. Sí, aquí vamos a nuestra danza del Sagrado Corazón de Jesús, ya con su nuevo atuendo. Por la tarde vienen a presentar aquí el baile a la Virgen de Guadalupe. Este 25 de febrero del 2024 vienen a darnos la danza vespertina de la fiesta con su presencia y con su nuevo atuendo. De los bonitos espectáculos que tenemos en las fiestas, espectáculos tradicionales, claro que ya actualizados, porque si entendemos y sabemos en la prehispania, pues claro que no había este tipo de vestimenta. En la prehispania muchos usaban las pieles de los animales. Usaban las pieles de los animales para cubrirse, para danzar. Andaban a veces hasta desnudos, como Colón los encontró allá en las Islas Guanahani, a los arahuacos de Haití, de Santo Domingo, lo que es hoy Haití, Santo Domingo, en esas islas, los encontraron desnudos. Una porque hacía mucho calor, otra porque pues no tenían mucho con qué taparse. Pero ya cuando llegan los españoles, como quiera, los enseñan a tejer y es más fácil a los nativos hacer por lo menos taparrabos. Bueno, aquí en México sí se tenían, al menos la gente, los más iguales, como decían ellos, al menos ellos usaban taparrabos. Y ahí andamos aquí en esta gran fiesta, donde varias danzas se encuentran aquí para armar sus bailes, cada una, como vemos. Aquí es toda una fiesta de danzas que andan por aquí. Esta es la que venía yo acompañando, era esta del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí tenemos todo un juego de danzas. Y acá andan los del Torito. Estos son los del Torito. Esto ya es por la tarde. Y así cada grupo de danzantes viene a dar lo mejor que puede a la Virgen de Guadalupe de aquí de
Vaquerías, Guanajuato. Vaquerías es una comunidad perteneciente al municipio de San Felipe Torresmochas. Y aquí vemos a nuestra danza luciéndose con lo mejor de sus bailes. Todo aquí ahorita es una gran fiesta. Ahí vemos ya los escenarios listos para los espectáculos de música por el atardecer. Y ahí vemos todo este juego de danzas, ofreciéndole la danza aquí a la Virgen de Guadalupe, o al santuario, porque siempre para la Virgen de Guadalupe siempre son santuarios. Y aquí tenemos a nuestras danzas. Ahorita ya la danza que estaba anteriormente se dio el lugar a la danza del Sagrado Corazón de Jesús, y vamos a apreciar esta bella danza. Ahorita hay mucho ruido porque ya están las músicas de banda por la tarde a todo vapor, porque la gente ahorita está alegre de tener estas fiestas. Son 3 días de fiesta. Hoy es domingo y todavía va a haber fiesta hasta el miércoles. Hacen un festín tremendo. Y aquí tenemos a nuestras danzas. Danza del Sagrado Corazón de Jesús. Y es que vale la pena en estos espectáculos contar algo de historia, al menos siquiera para echar la imaginación a volar, porque la historia es sumamente hermosa y emocionante cuando se acompaña de la práctica del arte. Este es todo un arte, y en la Atlántida una vez llegó a tener gran ciencia donde incluso ya tenían planeado invadir al espacio sideral, llegar a los planetas más cercanos y por qué no a las entrañas de cualquier galaxia. Ese siempre ha sido el sueño de la gente, porque imagínense, es lo más emocionante, ya que hasta los niños cuando les preguntan ¿qué quieren ser cuando seas grande? Y el niño inmediatamente responde: quiero ser astronauta. Sí, porque es el sueño del hombre, y ahorita se gastan millones y millones de dineros, de dólares, por decir, para hacer investigaciones de cómo llegar hacia el espacio. Y en la Atlántida llegaron a muy altas evoluciones en la ciencia, a tal grado de que ya posiblemente estaban a punto de cruzar espacios siderales, de llegar a otros planetas e invadirlos, porque esa es la idea de invadir a los planetas. ¿Para qué? Pues es un sentimiento que cada raza tiene, porque sabe que
una catástrofe puede llegar, y cuando llegue una catástrofe, la misma ciencia astronómica puede servir para salvar su raza. En Atlante, pues se llama Atlante porque así se nombraban la raza Atlante, y en ese tiempo de la Atlántida estaba la lucha de los atlantes contra los atenienses. De todo esto cuenta Platón, o mejor dicho, él retoma las historias de otro filósofo, de otro historiador. Toma las historias de allí, y por eso es que nos damos cuenta que los atlantes existieron, porque esto de los atlantes pues viene legado desde hace muchos milenios de años. Los pueblos fueron guardando la historia narrada y tal vez escrita. El problema es que cuando va pasando el tiempo, muchas cosas se van destruyendo y muchas cosas se van quedando en el olvido. Por eso decía Sinué el egipcio que cuando hubo la lucha religiosa allí en Egipto, se perdieron todas las teorías, la ciencia del sacerdote, de un sacerdote muy famoso. Y pues qué lástima, o sea, el sacerdote era Hermes Trismegisto, y él parece que había tenido mucha escritura sobre lo que eran los egipcios, y ellos pues sabían, los egipcios en sus principios, cuando todavía no eran un imperio o una nación grande, simplemente tenían esta historia que provenía desde la Atlántida, y contaban cómo la raza atlante luchaba contra los atenienses por la hegemonía política, o tal vez por sobrevivir. El caso es que cuando la Atlántida fue destruida, simplemente desapareció la ciencia, desapareció un idioma único que había, porque como el mundo en la Atlántida llegó a ser tan global que el mundo también se hizo sumamente chiquito, y de un lado a otro se cruzaba en instantes, y la lengua que se dominaba en el mundo era solo una. Había, claro, muchos idiomas, pero la lengua era solo una, y por eso es que en el Génesis también se escribe la Torre de Babel, porque es como una figuración de lo que pasó en ese tiempo de la destrucción de la Atlántida, ya que cuando se destruyó la Atlántida, simplemente todo quedó en el olvido, o sea, todo desapareció, las lenguas desaparecieron, bueno, más bien desapareció el idioma único, y quedó el mundo dividido en muchos pueblos separados unos de otros por las aguas, y al quedar así, cada pueblo tuvo su lengua, desarrolló su lengua, porque era difícil a veces relacionarse unos con otros, así que cada pueblo, como pudo y como se le dio a entender, simplemente desarrolló su propia lengua, y por eso es que en el mundo hubo infinidad de lenguas en todo el mundo. Esto lo vemos simplemente aquí en México, que todavía persisten muchas lenguas. Todavía existen muchas lenguas, y pues cuando fue la Atlántida, cuando tuvo sus momentos científicos de apogeo, la Atlántida estaba, o sea, el mundo de los atlantes estaba dominado por un solo idioma, porque ya la humanidad de aquel tiempo se había globalizado,
y pues los atlantes se encargaron precisamente de ir generalizando un solo idioma, de irse entendiendo y unificar al mundo en una sola idea, cosa que cuando llegó la destrucción que hizo la naturaleza, simplemente desapareció ese idioma universal y separó a toda la gente, y cada gente hizo su propia lengua. Y les vuelvo a repetir, aquí en México sucedió que la gente también se hizo de distintas lenguas. Por eso es que en México tenemos muchísimos idiomas. Aquí simplemente en Guanajuato tenemos a los chichimecas, que tenían muchos lenguajes, y estos lenguajes, pues de ellos algunos todavía persisten, como el shiwi de los chichimecas, como el jonás, como el guamare. O sea, y han desaparecido muchos porque precisamente por la globalización del mundo, por la unificación de un idioma, muchos lenguajes han desaparecido. Ya tenemos, por ejemplo, que estaban los pericoes de allá de la isla Espíritu Santo, a los que los mismos españoles desaparecieron. Los pericoes allí vivían como un pueblo independiente, pero llegan los españoles y los desaparecen. En México la gente está llena de valores humanos, valores naturales, valores que vienen desde los principios del hombre principio, como dijera Antonin Artaud cuando escribió su libro Los Tarahumaras. Él vino y observó los tarahumaras y les dio el concepto de hombre principio, porque los tarahumaras ellos mismos decían que provenían desde la Atlántida. Y pues como ya habían pasado miles y miles de años, ellos ya se habían hecho viejos, y para conservar todavía algo de conocimiento de lo que habían sido ellos, tenían que usar el peyote para ver lo que podía ser su alma, su espíritu. Y pues todo esto que dijo Antonin Artaud lo dijo porque vio a los tarahumaras, que eran gente que venía desde la Atlántida y que se vinieron conservando naturalmente. Eran como las aves, como las especies de aves, que cada una tiene su modo de ser, y de ahí no se sale. Lo mismo la humanidad de aquí de América, todos tenían un solo sentimiento y no había distorsión, ya que naturalmente ese era su sentimiento. Y pues aquí en México abundan los valores gracias a la preservación de muchas etnias que antes de la llegada de los españoles estuvo naturalmente conservando sus modos de ser, su integridad espiritual, sus sentimientos naturales, no artificiales, como hoy busca mucha gente hacerse sentimientos artificiales. En ese tiempo, pues la gente conservaba los sentimientos de los orígenes de cuando tuvo que promover y arraigar para
ser un humano íntegro, tener una conciencia íntegra y hacer crecer a la esencia humana como verdadera esencia libre. Y estas danzas pues es lo mismo, nos representan esa tradición legendaria de hace miles y miles de años, porque aquellos hombres primitivos, aquellos hombres originarios, aquellos hombres principios, danzaban a la naturaleza, tenían a la madre tierra como lo máximo, a quien rendirle culto, tenían a los astros, pero siempre respetando a los astros y a la naturaleza y haciéndole honores a ella. Así que la Atlántida pues tuvo una lengua única, porque ya se había desarrollado completamente su ciencia, pero por esto está escrito en el Génesis, con eso de la Torre de Babel, quien se dice que Dios destruyó a la Torre de Babel, pues no son otra cosa más que la torre, o ese mundo que tenía un solo idioma, que no era otra cosa que la Atlántida, dividiendo al hombre uno de otro y formándolo en grupos completamente pequeños en toda la faz de la tierra, y así desarrollando infinidad de lenguas. Mucha gente no sabe por qué existen tantas lenguas, pero esas lenguas se desarrollaron a causa de la separación de entre pueblo y pueblo, porque hoy en día hasta se observa cuántos lagos había en aquellos tiempos, lagos que hoy en día solamente son llanuras, y hay lagos que recientemente hemos visto que se secan y dejan una planicie casi a nivel, bien parejita. ¿Por qué? Porque allí era un cauce de agua donde se ensolvó y a fin de cuentas se vino secando. Y conforme se ha ido secando la tierra, a través del tiempo, pues se han unido las lenguas, se han creado lenguas, como dicen, lenguas globalizantes. Por ejemplo, ahorita tenemos el inglés está completamente dominando al mundo, todo el mundo debe de hablar inglés, pero en el mundo se hicieron muchos idiomas grandes y lenguas chicas, que mucha gente ni cuenta se da que existen. Aquí en México tenemos muchos, y esto es de la manera que se puede ver todo este ambiente tradicional de aquellas conciencias que en un principio estaban completamente despiertas. Hoy en día las conciencias ya no entienden la realidad, en muchos ya no entienden la realidad, ni a veces ni siquiera para qué vinieron a este mundo, pero los hombres más antiguos sí lo sabían. Este es un baile por la tarde aquí en esta parroquia, o en este santuario de la Virgen de Guadalupe, que es a la que se festeja hoy 25 de febrero del 2024 aquí en México, en esta comunidad, en esta localidad que pertenece a San Felipe Torres Mochas, Guanajuato. Es lo que estamos viendo aquí, toda la fiesta que hay aquí, porque hay una enorme fiesta. Es fascinante ver todo esto, vemos cómo existe todo esto en nuestro México, pero le ponemos poco aprecio. La gente le pone poco aprecio porque no entiende el para qué es eso, pero esto simplemente es una manera de extraer
aquel pasado que era bien inclinado a adorar a la madre naturaleza. Hoy en día se adoran a santos, a los santos personalizados, a santos ya en culto, pero en aquellos tiempos simplemente adoraban a la madre naturaleza y después, primeramente adoraban a la madre naturaleza y después fueron ya con el tiempo, con los miles de años, bajando a los astros y generando la era fetichista, que es la adoración de los astros, como decía un sociólogo muy famoso. Augusto Comte era el sociólogo que decía, bueno, que decía que la historia del hombre empieza con el fetichismo, la historia del hombre empieza con la adoración a los astros. Dejó a aquellos viejos rituales de culto hacia la naturaleza directa y después tuvo que, ya como ya envejeciendo, tuvo que ir agarrando a los astros, al fetichismo. Eso era lo que decía Augusto Comte. Claro que jamás la gente lo ha entendido, no han entendido el por qué decía eso. El problema fue que él no profundizó en ese conocimiento acerca del fetichismo y de dónde salía, pero hay que recordar que el mundo fue creando imaginaciones y en primera, cuando comenzaron a surgir los sacerdotes, estos ya promoviendo muchas cosas vanas, muchas cosas ya que distorsionaban a la conciencia humana, simplemente iban degenerando a la mentalidad de los primeros hombres. Es decir, fue cuando vino apareciendo el hombre nuevo, el hombre ese que se habla en las historias de creación, como en el Génesis de Adán y Eva, que el hombre salió expulsado del paraíso. Pues este hombre expulsado del paraíso fue el que vino a habitar aquí la tierra, la faz de la tierra, ya con la idea de enriquecerse y de tratar de ser dueño del mundo y ser conquistador, y de ser conquistador, porque el hombre nuevo pues es conquistador y es muy avaro, ama mucho el oro. Hay que recordar que en la historia de Homero, en Ulises, en las aventuras de Ulises, siempre se decía o se realzaba mucho la cosa de las pingües, hojuelas de oro, porque adoraban mucho las pingües, hojuelas de oro, los mismos griegos, y hacían en su historia resaltar todo ese amor por el oro. Y es lo que el hombre, que cuando salió del paraíso, vino a ser conquistador y a ser muy afanoso en tener oro. Esto es lo mismo como ahorita del dinero. Mucha gente, bueno, y principalmente los que se dedican a la política, los que se han dedicado a la política a través de la historia. Aquí en México pues ya sabemos que los adoradores de oro, del dinero, buscan enriquecerse sin medida, y yo no sé para qué, o más bien no se puede, mucha gente no entiende para qué quieren tanto dinero si de todos modos no se lo van a acabar. Pero pues es un sentimiento que el hombre
posterior al hombre principio, es un sentimiento que alberga en su corazón y es la naturalidad de su esencia humana, de su esencia de raza, como ellos dicen, porque ellos hasta ensalzan las razas. Y el hombre de los principios, pues en él no existían las razas, era una sola humanidad y no había razas, pero el hombre salido del paraíso empieza a inventar las razas simplemente para forjarse en él mismo una superioridad que no tiene en realidad, porque ya el hecho de estar sin conciencia humana y teniendo la esencia ya decaída a causa de sus ambiciones y de su avaricia desmedida, pues ha perdido la esencia humana, la ha envilecido, le ha caído en la bajeza. Pero claro que eso no lo entienden, pero sin embargo es su naturalidad, y claro que si está en el mundo es porque la misma naturaleza los echó al mundo para que superaran esos defectos, pero pues en lugar, unos sí los han superado, pero otros siguen todavía en esa condición inhumana de tratarse de sentir superiores, llamándose de raza superior, solamente porque tienen dinero, pero el dinero pues simplemente es lo que supuestamente les da la clase social, simplemente es lo que no, el dinero es lo que no pueden dejar, debido a que sus sentimientos son inferiores. Si no tienen dinero, simplemente se van a sentir inferiores, y por eso es que buscan la manera de tener lo más dinero que se puedan, hasta el grado de llevar a los pueblos a la miseria, al atraso, solamente por salvarse ellos y teniendo dinero para poderse dar un sentimiento de superioridad. Y que va, ya se tenga dinero, mucho dinero o no se tenga, simplemente estamos aquí en el mundo todos parejitos, estamos aquí en el mundo sin a ver la manera de que nos diferenciemos unos de otros, y vemos este baile aquí hermoso. Todo este colorido en este pueblo de Vaquerías, esta danza del Sagrado Corazón de Jesús, que es muy rítmica, también como muchas otras. La cosa es que esta danza está ahorita aquí amenizando el ambiente de este pueblo, de esta fiesta de Vaquerías. Y vaya que ahorita con el solecito, con el calor que hace y haciendo todo este tipo de ejercicio, pues sí se deshidrata la persona, pero vale el esfuerzo, porque así es como se puede divertir en sí mismo y también puede dar agrado a la demás gente que nos ve. Una preguntita por aquí, ¿cómo se siente con este calor y baile y baile? Es emocionante, pues me siento feliz y contento con estar bailándole aquí a la Virgen. Muy agradecido aquí con la gente de apoyarnos, de darnos así que las gracias de venir aquí. Sí, y disfrutando también aquí de toda la fiesta, de todo el ambiente que hay aquí, ¿verdad? Sí, es un bonito ambiente. Sí, muchas gracias. Y ahorita toca ya la comida, entonces nos vamos a dirigir al lugar donde
los van a estar recibiendo con una buena comida. Aquí fue donde tocó la comida, donde fue invitada la danza a echarse una buena tortillita con un pollito de mole. Y ahora, después de una buena comida, ahora un agradecimiento de danzada al anfitrión que los invitó a comer. Así es como se acostumbra en los pueblos. Aquí la gente en las comunidades es muy abierta para dar de comer a cualquier gente, y más si es en una fiesta. Y vamos a presenciar este baile. Esto se está dando aquí en esta comunidad de Vaquerías, que está aquí en medio de las montañas, un lugar donde seguramente también fue habitado a causa del origen de las minas, del intento por descubrir minas para extraer minerales preciosos, porque ese fue el objetivo histórico de aquí de México, venir a explotar las minas. Y pues hoy todavía muchas minas están en manos de los extranjeros, porque desde un principio a eso vinieron, y todavía hoy, al final de los 500 años, todavía tienen un montón de minas. Siempre las minas han sido explotadas por los extranjeros. Y es que aquí los mexicanos tenemos siempre la creencia de que con la independencia se había acabado la explotación principalmente de las minas en México, pero desgraciadamente se hizo la independencia mexicana y de todas maneras el país siguió en manos de los extranjeros, nada más que de una manera encubierta, donde los privilegiados de México, de la supuesta alta clase social, pues eran quienes siempre han vendido a la patria, siempre han entregado los bienes de la nación a todos los extranjeros, y por esta casta de personas que se sienten de una clase privilegiada, pues son los que siempre han tenido a México dependiente
Entonces no hubo independencia, sino nada más fue el término de independencia solo fue un término encubierto que de todas maneras marcaba la dependencia en toda su extensión, y ahorita estamos viendo cómo los extranjeros tenían todo, tienen editoriales que se encargaban de manejar la educación mexicana, tienen las minas, muchos privilegios en el petróleo, todo lo han tenido en los hoteles, en todo tipo de comercio. Siempre los extranjeros eran los dueños y los vendepatrias pues eran quienes recibían moches nada más por estar vendiendo a la patria. Pero pues se dijo de la independencia, pero en realidad desde hace 200 años que se dijo de la independencia, la dependencia todavía siguió otros 200 años y sigue en algo todavía, porque simplemente las minas están poseídas por los extranjeros por contratos de muchos años. Y seguimos viendo esta hermosa danza aquí con sus bailes coloridos.
comenzando a presenciar aquí ya como última tanda del baile de este día a la danza del Sagrado Corazón de Jesús. Y pues hay mucho rejuego, no es fácil oír el ritmo de la danza porque la banda que está ahí tocando se la chupa, pero como quiera hay que ver esta hermosa danza aquí, su actuación en esta tarde poblada aquí de gente en el atrio de la parroquia de aquí de Vaquerías. Es de 25 de febrero del 2024, aquí en la comunidad de San Felipe de Torres Mochas, Vaquerías. Compadre, ¿qué tenemos por acá? Más de la música para todos y cada uno de ustedes. A toda mi gente organizadora, por ahí, por participando también. Cuentan las escrituras que cuando la Atlántida iba a ser desaparecida, Noé tuvo la misión de avisarle a la gente que iba a haber un gran diluvio en toda la tierra y que por lo tanto aquellos que no creyeran en que lo iba a ver iban a ser ahogados por las aguas. Y efectivamente nadie le creyó, simplemente lo juzgaron loco. De repente cayó el diluvio y Noé con su gente se salvó del gran diluvio. Claro que esto es una paráfrasis de lo que pudo ser un cierto personaje en un determinado lugar del mundo, porque por toda la tierra pues sucedió este diluvio a tal grado de que los pueblos quedaron completamente separados y languidecidos por la catástrofe del diluvio. Y así es como se destruye la Atlántida y como se destruye un gran idioma que se llamaba universal, que unía al mundo en una sola lengua. Y después pues tuvieron que ser divididos y así, por eso la semejanza de la Torre de Babel también. Todo eso no son más que fragmentos históricos que sucedieron en un tiempo de cuando la Atlántida se extinguió.
leyó en Solón toda la historia de la Atlántida. Solón dejó escrito que los atenienses y los atlantes vivían en constante luchas armadas por tal vez la sobrevivencia unos de otros, o tal vez el dominio de unos sobre los otros. Pero Solón heredó este conocimiento de los mismos egipcios, de un sacerdote de Ney, de la diosa Ney. Es quien le contó a Solón el caso de la gran Atlántida, de aquella humanidad que llegó a su máximo conocimiento científico, donde ya intentaban salir fuera del espacio y tratar también de colonizar otros mundos cósmicos, pero la naturaleza no los dejó llegar hasta ahí, porque la naturaleza es sabia y no puede aceptar la corrupción dentro de sus dominios cósmicos. Y así seguimos viendo esta danza. Estamos viendo y oyendo, hay un enorme bullicio aquí en Vaquerías, porque pues como mucha gente de Estados Unidos manda sus cooperaciones desde allá hasta acá, pues aquí hace gozar a la gente de Vaquerías, contratando muchos grupos. Y este día es el 25 de febrero del 2024 aquí en Vaquerías, es domingo, y todavía la fiesta va a perdurar hasta el miércoles de la semana que viene. De modo que son días de gran alegría para la comunidad de Vaquerías. Y seguimos viendo ya por la tarde a nuestra danza Apache del Corazón de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí tenemos este otro baile. Ya también para despedirse de este día, porque ya es tarde.
va a despedir Esperanza Apache del Sagrado Corazón de Jesús. Se va a despedir de la patrona de aquí, de este pueblo.